Muchos de vosotros me preguntáis, oye José Manuel, ¿cómo puedo actualizar el firmware del dron FIMI A3? Bien, aunque sea un proceso no demasiado complejo y como sois muchos los que estáis interesados, por eso me he decidido hacer este vídeo en el que os cuento cómo hacerlo paso a paso. Así que nada, ¿queréis saber cómo se actualiza el dron, el mando y la cámara? No os perdáis el vídeo. Para actualizar el firmware nos vamos a fimi.com, buscamos la opción Drone y elegimos FIMI A3, que es nuestro modelo. Bajamos al final del todo y justo aquí tenemos la sección Download, donde nos encontramos los 3 ficheros necesarios para actualizar el firmware del dron. Como veis, cada uno de los 3 ficheros del firmware tiene la fecha en la que ha sido liberado dicho firmware. Este es para el control de vuelo, este es para el control remoto, es decir, para el mando a distancia, y este es el firmware de la cámara. Tanto la actualización del firmware del control de vuelo como el de la cámara se harán usando lo que es el propio cuerpo del dron, mientras que el firmware del control remoto o del mando a distancia se va a hacer directamente desde el propio mando a distancia, como ahora veréis. Por ejemplo, el mando a distancia que yo voy a utilizar es la V1020C y justo aquí nos enumeran los cambios que incluye dicha versión del firmware. Si bajamos un poquito más abajo, justo aquí en esta zona tenemos los 3 ficheros del firmware y simplemente para descargarlos hemos de pulsar sobre la opción Download, que está situada a la derecha de cada uno de ellos. Yo ya los tengo aquí descargados, son 3 ficheros en formato zip que hemos de descomprimir haciendo doble clic sobre ellos. Y una vez que los hemos descomprimido, los ficheros originales los podemos trasladar a la papelera. Comentar que el proceso de actualización del dron FIMI se puede hacer o bien desde Mac, como lo voy a hacer yo, o bien si tenéis un PC con Windows tampoco habría ningún tipo de problema. Vamos a empezar con la actualización del mando a distancia del dron y para ello vamos a necesitar una tarjeta microSD con formato FAT32. Insertamos la tarjeta en nuestro lector, abrimos la carpeta que contiene el fichero rc.bfu, que es el firmware del mando a distancia, lo copiamos y lo pegamos en nuestra tarjeta SD. Una vez copiado, extraemos la tarjeta, cogemos el mando, con el mando apagado pero con la batería del mismo cargada, abrimos la tapa de goma que hay en la parte inferior e insertamos la tarjeta en la ranura microSD. Ahora encendemos el mando y como podéis ver ya se está cargando el firmware de forma muy rápida. Una vez que se ha completado el proceso de actualización, extraemos la tarjeta microSD, lo encendemos de nuevo, nos vamos al menú, bajamos hacia la última opción, que es About, y efectivamente comprobamos que el firmware que tenemos ahora mismo en el mando a distancia es la versión 10.20, con lo cual la actualización se ha llevado a cabo correctamente. Actualizaremos ahora lo que es el firmware de la cámara y el firmware del control de vuelo del dron. Para ello, con el dron apagado, quitamos la batería, insertamos ahora nuestra tarjeta microSD en la ranura que tiene el cuerpo del dron, colocamos nuevamente la batería. La batería tiene que estar cargada por completo y ahora damos la vuelta al dron y lo encendemos. Recordad, pulsación corta y una larga. Comprobamos que las luces están encendidas en colores alternativos y parpadeando. Abrimos la tapa de carga de la batería y a través de un cable micro USB vamos a conectar el dron a nuestro ordenador. Una vez conectado, si ahora nos vamos a nuestro ordenador, comprobamos que se nos han creado dos unidades. Por un lado tenemos cámara y por otro lado tenemos la unidad Upgrade. Abriremos la unidad cámara y en ella vamos a copiar el fichero correspondiente al firmware de la cámara. Dentro del firmware de la cámara nos encontramos dos carpetas, la última versión es la 10.15, abrimos y copiamos el fichero firmware.bin a la unidad cámara. Cerramos la unidad cámara. Y ahora abrimos Upgrade. En Upgrade vamos a copiar el firmware del control de vuelo que lo tenemos aquí en esta carpeta. Es un fichero fc.bin que tenemos que copiar a la unidad Upgrade. Una vez copiado cerramos la ventana y expulsamos las dos unidades. Ahora volvemos al dron y ya podemos desconectar el cable de nuestro ordenador. Apagamos el dron, lo volvemos a encender. Como veis ahora mismo está pitando todo el rato. Las luces blancas están parpadeando y esto quiere decir que el firmware se ha actualizado con éxito. Lo comprobaremos a través del mando a distancia. Abrimos el menú, nos vamos nuevamente a la última opción, pulsamos en el joystick. Aquí efectivamente ya podemos comprobar que la última versión del control de vuelo es la 10.25 y también la última versión del firmware de la cámara es la 10.15. Con lo cual ya podríamos decir que el proceso de actualización del firmware del dron FIMI A3 se ha completado con éxito.
cosa se hace en muy poco tiempo, en unos minutos. Tenemos nuestro dron FIMI A3 actualizado y mi recomendación es que miréis de forma periódica la web de FIMI para ver las novedades firmware y tener siempre el dron a la última, porque esto, creedme, que os va a evitar muchos dolores de cabeza. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo, obviamente un like me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal. Por supuesto que una suscripción me hace el hombre más feliz del planeta Tierra. Muchísima más información en masqueteclas.com y no os vayáis porque ya mismo volvemos aquí a Más que Teclas con otra chuche tecnológica muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo.